Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver un repaso del análisis estadístico con datos agrupados. Para ello vamos a resolver un problema de una muestra de 200 estudiantes que presentaron el examen único de Comipems. El primer paso, recuerden que vamos a desglosar toda esta información. La primera parte es la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias vamos a tomar en cuenta diferentes intervalos. Es decir, el primer intervalo, el intervalo A, son las personas que obtuvieron entre 40 y 48 puntos. Si nos damos cuenta, cada intervalo tiene una medida de 8. En este caso, el segundo intervalo es de 49 a 57, 58 a 66, hasta llegar a un máximo de 102 puntos, que fue el que hizo más puntuación en esta muestra que tomamos de 200. Recuerden que el rango lo obtenemos dividiendo la cantidad máxima con la cantidad mínima. En este caso sería 102 menos 40, y depende del número de intervalos que vayamos a tomar, vamos a desarrollar este ejercicio. Muy bien, ¿cuántas personas de las 200 obtuvieron entre 40 y 48 puntos? Son 10 personas. Entre 49 y 57, 20, y así hasta llegar a la última puntuación, la más alta, entre 94 y 102, fueron 20. La sumatoria de ellos es 200, que fue la muestra que tomamos. Esto es lo que viene únicamente en el ejercicio que les pongo. Todo lo demás lo tenemos que calcular. Vamos a calcular la primera columna, que se llama marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo obtenemos? Una forma es obteniendo la diferencia. Sería entre 40 y 48, tenemos 8. La mitad son 4, puedes sumarlo al límite inferior o restarlo al límite superior. La otra forma es sumar 40 más 48 entre 2 y llego a 44. Con eso genero la marca de clase: 44, 53, 62, 71, hasta llegar al 98. Ahora, ¿cuál es el segundo cálculo que vamos a desarrollar? Se llama frecuencia acumulada. Recuerden que este tema ya lo vimos 2 veces, sin embargo vamos a trabajarlo para que ya quede completamente claro. Bien, frecuencia acumulada. Empezamos con el número 10 y le sumamos la siguiente frecuencia. Y vamos a hacer una sumatoria en zigzag, es decir, 10 más 20, 30, más 30, 60, más 50, 110, hasta llegar a 200. Esta va a ser la forma de darnos cuenta si trabajamos correctamente. Este 200 debe de coincidir con el total de la muestra. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a calcular en la siguiente columna? Un dato muy importante, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la obtengo dividiendo cada frecuencia entre el total de datos. Recuerden, es muy importante que no se equivoquen. Normalmente ustedes toman la frecuencia acumulada. Ese es un error muy grande. Entonces divido 10 entre 200, me queda 0.05, 20 entre 200, me queda 0.10, y así hasta llegar al último número. Muy bien, ¿cómo me doy cuenta si trabajé bien? Hago la sumatoria y me debe de quedar exactamente 1. Esta medida es muy importante porque a partir de ahí puedo sacar el porcentaje, los grados, y puedo determinar qué porcentaje obtuvo de cada intervalo. Bien, la frecuencia relativa acumulada, igual voy a trabajar en zigzag. Coloco el 0.05 y le sumo 0.10, llego a 0.15, más 0.15, 0.30, hasta llegar a 1. Este es otro filtro que me ayuda para saber si estoy trabajando bien. Nuevamente debe de coincidir. El porcentaje, recuerden que es una medida muy importante y se obtiene muy fácil. Solo multiplico la frecuencia relativa por 100, es decir, 0.05 por 100, y llego al 5%. 0.10, 10%, igual. Si hago la sumatoria, tengo otra forma de comprobar si estoy trabajando bien, ya que el resultado debe ser igual a 100 grados, perdón, a 100%. Ahora, los grados. ¿Cómo obtengo los grados? Igual multiplicando la frecuencia relativa por 360, porque 360 es exactamente la medida de una circunferencia. 0.05 por 360 llego a 18 grados, 36 grados. 0.15 por 360 llego a 54 grados, y mi sumatoria debe de ser 360 grados. Bien, la segunda parte es las medidas de tendencia central. En este caso, las medidas de tendencia central son la media aritmética, que es el promedio, la moda y la mediana. Vamos a calcular en primer lugar la media aritmética, que es el promedio. Es como obtienen ustedes el promedio de cada materia, de cada grado, etc. Voy a multiplicar frecuencia por marca de clase, es decir, 10 por 44, 20 por 53, y todo lo voy sumando.
Llegó un total de 14.740 entre 200. Quiere decir que el promedio de esta muestra de 200 estudiantes fue de 73.7. Ahora, ¿cómo obtengo la moda? Recuerden, la moda es el dato que más se repite. En este caso me voy a la frecuencia. El número mayor en este caso es 50. Este 50 me dice que va a ser el intervalo de la moda. Lo podemos encerrar y decimos que esta parte me determina, es el intervalo de la moda. Muy bien, la fórmula me dice que la moda va a ser igual al límite inferior del intervalo, es decir, 67, más delta 1 entre delta 1 más delta 2. Delta 1 y delta 2 es muy fácil de calcular. Delta 1 va a ser igual a la mayor frecuencia, es decir, 50 menos la frecuencia anterior. Aquí lo estamos desglosando, 50 menos 30 es igual a 20. ¿Cómo obtengo delta 2? Nuevamente va a ser frecuencia mayor menos frecuencia posterior. 50 menos 40 es igual a 10. Sustituyo, C es el tamaño del intervalo. Recuerden que cada intervalo vale 8, porque es la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Bien, sustituimos, en lugar del límite inferior coloco 67, que es precisamente el límite inferior de la moda, más delta 1, que fue 20, y divide entre 20 más 10, delta 1 más delta 2. Esto lo voy a multiplicar por 8. 8 es el tamaño del intervalo. Coloco 67 y voy a dividir 60 entre 30, multiplico por 8. Otra forma es multiplicar 20 por 8 entre 30 y obtengo este resultado, 72.33. Nos damos cuenta que es muy similar, es muy parecido. La tercera y última medida de tendencia central se llama mediana. La mediana, recuerden que es el valor que queda en medio. En datos no agrupados no hay fórmula para mediana ni para moda. En este caso, para la mediana voy a obtener esta fórmula. Me dice que la mediana es el límite inferior más n sobre 2. ¿Por qué n sobre 2? Porque me representa la mitad de la serie de información. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, divido entre la frecuencia del intervalo y multiplico por el tamaño del intervalo. En este caso en la tabla de frecuencias voy a colocar exactamente el valor de la mediana. Tengo 200 datos, la mitad de 200 es 100, entonces voy a buscar en la frecuencia acumulada el 100. Nos damos cuenta que en la acumulada aquí tengo 10, 30, 60 y 110. En el 110 se encuentra colocada la mediana. Entonces coloco que aquí también se encuentra el intervalo de la mediana. Esto me da la pauta para identificar cada uno de los elementos que conforman la mediana. Es decir, el límite inferior es igual a 67, más n sobre 2, n es igual a 200, entre 2 son 100. Le resto la frecuencia acumulada anterior, antes del 110 se encuentra el 60. Resto 60 y divido entre la frecuencia del intervalo. La frecuencia normal del intervalo es igual a 50. Divido y multiplico por el tamaño del intervalo. En este caso voy a tener 67, que es el límite inferior. La diferencia entre 100 y 60 es igual a 40. Puedo multiplicar 40 por 8 entre 50 o 40 entre 50 por 8 y el resultado me va a quedar 73.4. Es decir, estamos hablando del 6.4, el resultado de este punto. Bien, la tercera parte y muy importante son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me van a ayudar para saber qué tanto se hace la diferencia entre cada uno de los elementos que conforman esta muestra. Bien, la primera medida se llama varianza. La varianza, tenemos aquí su fórmula, me dice que la varianza es igual a la sumatoria de las frecuencias de x menos x media al cuadrado entre el total de datos. En este caso vamos a trabajarlo de uno por uno, es decir, coloco mi primera frecuencia, que es igual a 10, y eso lo voy a multiplicar por la marca de clase, que es 44, menos la media aritmética, y lo elevo al cuadrado. Aquí les recomiendo ir haciendo cada uno de los cálculos por separado. Aquí el siguiente voy a multiplicar, siguiente frecuencia, que es 20, por marca de clase menos media aritmética, y así con todos hasta llegar al último, que es 20 la frecuencia, 98 la marca de clase, le resto la media aritmética y elevo al cuadrado. Llego a un resultado final de la sumatoria de la parte de arriba del numerador, que es 42.282,
divido entre el total de datos, que son 200, y llego a una varianza de 211.41. Vamos a analizar ahora, esta es una de las medidas más importantes dentro de la estadística, se llama desviación estándar. Ahorita les comento porque es muy importante. Vamos a comparar las dos fórmulas. Si nos damos cuenta son exactamente igual. Una de ellas, la desviación estándar, tiene raíz cuadrada. Entonces, en lugar de hacer todo este cálculo, solo sacamos la raíz cuadrada de 211.41 y mi resultado es 14.53. Este 14.53 me puede ayudar para generar un intervalo de confianza. Nos damos cuenta que la media aritmética es 73.7. Si le resto la desviación estándar, que es 14.53, llego a 59.17. Y le sumo 14.53 a la media aritmética y llego a 88.23. ¿Esto para qué me sirve? Esto se llama intervalo de confianza y me ayuda a saber el comportamiento normal de esta serie de datos. Esas personas tienen un comportamiento mínimo de 59.17 y máximo de 88.23. Esto en alguna industria nos ayuda para establecer medidas de confianza. Por ejemplo, en el área de la medicina, si tenemos que aplicar 737 vacunas, por ejemplo, cada año en cierta comunidad, con un mínimo de 591 y un máximo de 882, me sirve para saber en qué momento puedo llevar no más de 823. Si manejamos enfermedades y, por ejemplo, enfermedades diarreicas, si en un centro de salud rebasa este punto, quiere decir que hay un foco de infección y se debe de trabajar a base de esto. Es decir, la media aritmética más la desviación estándar y menos la desviación estándar me genera un intervalo de confianza. Muy bien, el siguiente punto se llaman medidas posicionales. Esto sería lo nuevo, lo que no hemos visto en las clases anteriores. ¿Para qué me sirve una medida posicional? Vamos a generar intervalos de confianza con mayor precisión. La primera se llama cuartil. El cuartil divide en 4 partes iguales una serie de datos, es decir, tenemos 200 datos y yo lo divido entre 4, estamos hablando de 50 el primer cuartil, 200, 100 el segundo cuartil, 150 y 200. Bien, ¿cómo calculamos el cuartil número 1? Voy a dividir entre 4 la información. Si comparamos la fórmula de la media aritmética, de la mediana y del cuartil 1, si se dan cuenta son exactamente iguales, solo cambia que la mediana se divide entre 2 y el cuartil entre 4. Vamos a hacer exactamente, se llaman medidas posicionales porque dependen de su posición, es decir, si yo divido 200 entre 4, mi resultado es 50. Voy a buscar el 50 en la frecuencia acumulada. Aquí tengo 10, tengo 30 y en el 60 se encuentra colocado por primera vez el cuartil número 1. Coloco aquí cuartil número 1 y me va a servir para identificar los elementos que conforman la fórmula. Muy bien, en este caso, en lugar del límite inferior, coloco 58, que es lo que me determina el límite inferior. Más 50, ¿de dónde sale el 50? De dividir 200 entre 4 son 50, le resto la frecuencia acumulada anterior, antes del 60 se encuentra el 30. Resto 30 y divido entre 30. En este caso 50 menos 30 son 20 y me queda una división de 20 entre 30 por 8 y el resultado lo voy a sumar 58. Mi cuartil número 1 se encuentra en 63.3. Quiere decir que aquí puedo generar otro intervalo de confianza con el cuartil 1 y el cuartil 3. Ahora, ¿por qué no calculamos el cuartil 2? Porque el cuartil 2 es exactamente igual que la mediana, es decir, 2/4 partes me generan la mitad. Nos vamos al cuartil número 3 y el cuartil número 3 es 3/4 partes de la información. Multiplico 3 por 200 entre 4 y llego a 150. O de otra forma, aquí ya tenía que mi cuartil 1 era 50, 3 veces 50 son 150. Ese 150 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada y casualmente si tengo 150, colocamos aquí que esta parte pertenece al cuartil 3. Con esto identifico el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en este intervalo? Es 76 más, en ese caso estamos trabajando 150, que es 3 veces la cuarta parte,
menos la frecuencia acumulada anterior. 150 menos 110. Desglosamos y me queda 40, entre 40 es igual a 1, 1 por 8 son 8, más 76 llego a 84. Esta es otra forma de determinar un intervalo de confianza. Un comportamiento normal se encontraría entre 63.3 y 84. Bien, pero si quisiéramos ser más precisos en estos intervalos de confianza, nos vamos a otra medida. Esa medida se llama decil. ¿Qué es un decil? Consiste en dividir en 10 partes iguales la serie de información. Por ejemplo, si yo quiero calcular el decil número 1, voy a dividir entre 10. Y nos damos cuenta que vamos a tener 200 entre 10, son 20. Ese 20 lo voy a buscar nuevamente, todo lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. En este caso tengo 30 y tengo 10. En el 30 se encuentra colocado el decil número 1. Nos vamos aquí a esta información y me queda lo siguiente. El límite inferior en ese intervalo es igual a 49 y como estamos hablando del decil 1 serían 200 entre 10 son 20 menos frecuencia acumulada anterior que es 10 entre 20. El resultado es 10 entre 20 por 8 más 49. 10 entre 20 es 0.5, 0.5 por 8 son 4 más 49 son 53. ¿Para qué me sirve este 53? Si yo quiero hacer un intervalo de confianza en la parte baja de la información, voy a estar trabajando la puntuación mínima, que son 40, y máximo de 53. Estas son personas, si estamos hablando de calificaciones normales, que requieren de cursos de capacitación, o por ejemplo, si habláramos de sueldos, son personas que requieren a lo mejor algún vale de despensa o algún ascenso. Bien, nos vamos al decil número 3. Nos damos cuenta que lo único que cambia es que voy a colocar 3n entre 10. Es decir, 3 por 200 entre 10 me queda 60. Voy a buscar el 60 en la frecuencia acumulada nuevamente. Tengo el 60, lo encierro y establezco que aquí se encuentra el decil número 3. Con esto identifico que el límite inferior es igual a 58 más 60 menos frecuencia acumulada anterior. Antes del 60 se encuentra el 30 y divido entre la frecuencia del intervalo que también es 30. 30 entre 30 es igual a 1, por 8 son 8, más 58 son 66. Por ejemplo, si quiero calcular el decil número 7, igual multiplico n por 7 y divido entre 10. Nos damos cuenta que desde la mediana, los cuartiles, deciles y percentiles, la fórmula es la misma. Solo vamos cambiando la división y el número de decil, percentil o cuartil que vayamos a calcular. En este caso voy a multiplicar 7n entre 10, me queda 140, igual voy a ubicar el 140 en la frecuencia acumulada. Se encuentra contenido por primera ocasión en 150, por lo tanto en este caso mi límite inferior se encuentra en 76. 76 más 140 menos frecuencia acumulada anterior, 110 entre frecuencia del intervalo. Ese es mi resultado, tendría 82, igual con el decil número 9. Vamos a pasar a los percentiles. ¿Qué es un percentil? Vamos a dividir toda la serie de información en 100 partes iguales. Esto ya hace muy precisa la investigación que vayamos a hacer, es decir, si queremos saber en forma específica las personas que ocupan cierto tipo de lugares. En este caso, si comparamos también la fórmula con el decil, ¿qué es lo que cambia? En lugar de dividir entre 10, voy a dividir entre 100. En ese caso tendría 200 entre 100 es igual a 2. Coloco el 2 y lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. El 2 se encuentra en el primer intervalo. El primer intervalo estamos hablando de 10. Coloco aquí percentil número 1 y identifico el límite inferior. Límite inferior en este caso es 40, que es la mínima, más 2, que fue el resultado de dividir 200 entre 100, menos frecuencia acumulada anterior. Antes del 10 no hay nada, por lo tanto es 0. Divido 2 entre 10, lo multiplico por 8 y le sumo 40, me queda 41.6. Esto ya es súper específico porque voy a estar trabajando las personas que tienen muy baja calificación, muy baja puntuación, y esas personas ya requieren otro tipo de atención. Por ejemplo, el percentil número 7, multiplico por 7, llego a 14, también busco el 14 en la frecuencia acumulada,
Por ejemplo, aquí el 14 está más cercano al 10, pero no está contenido. Por lo tanto, el percentil número 7 se encuentra en el 30. Colocamos percentil número 7 para identificar el límite inferior. Límite inferior en este caso es 49 más 14 que proviene de la división, menos frecuencia acumulada anterior que es 10 y dividido entre 20. Mi resultado es 50.6 y aquí puedo generar un intervalo de confianza entre 41.6 y 50.6. Nos vamos a la parte alta de la información. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el percentil número 88, la fórmula cambia. Límite inferior más 88n entre 100, menos frecuencia acumulada anterior entre frecuencia y por tamaño del intervalo. En este caso mi resultado es 176, que voy a buscar en esta parte. Y se encuentra colocado en 180. En 180 voy a generar mi límite inferior, que es 85. Y esto lo voy a sumar, 176 menos 150 entre 30. Me genera 91.93. Finalmente vamos a calcular el percentil número 98. Igual multiplico 98 por 200 entre 100. Mi resultado es 196, que voy a buscar en la tabla de frecuencias. Y este se encuentra en el último intervalo. Percentil 98. El límite inferior en este último intervalo es igual a 94 más 196 que obtuve en la operación anterior. Le resto la frecuencia acumulada anterior, que es 180, y divido entre la frecuencia del intervalo, que es 20. Llego a 100.4. ¿Para qué me sirve esto? En este caso estoy hablando de las personas que obtienen una puntuación más alta. Y en forma específica, ya para la aplicación en cada una de sus carreras, vamos a trabajar en la siguiente sesión. Espero que haya quedado claro. Si no, ya saben que tienen el documento escrito y pueden comunicarse conmigo. También quiero comentarles que a partir de la próxima semana vamos a tener una clase en Zoom que su coordinador o coordinadora les va a indicar la hora. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.